La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Por primera vez en 177 años de historia, una mujer ha presidido la apertura del curso de la Real Academia de Ciencias. Lo hizo ayer y esto es algo francamente histórico. Esa mujer es la bióloga Ana Crespo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Hora 25. Gracias. Y enhorabuena por su elección como presidenta de la Real Academia de Ciencias con un 80% de los apoyos. ¿Por qué la han elegido de forma tan abrumadora? ¿Cuál es su lectura? Pues mi lectura, francamente, es que debía ser bien la Secretaría General. Todavía tenía mandato, me quedaban 2 años de mandato de Secretaría General y me votaron para presidenta. Yo no me esperaba esa mayoría tan grande, ¿no? Bueno, lo agradecí mucho, claro. Todos sabemos lo que hace la RAE, la Real Academia de la Lengua. ¿Qué hace exactamente la Real Academia de Ciencias? Pues lo mismo, pero en parte. Por ejemplo, hay una cosa que coincide mucho, que es el diccionario científico moderno, mantener la actualización del diccionario científico, incluyendo, claro, los términos que surgen nuevos, casi siempre del inglés. Y bueno, esa es una misión que estamos tratando de cubrir porque eso es caro. Las otras funciones son funciones, ahora mismo que el mundo es tan complicado y la toma de decisiones es tan complicada, el apoyo científico a una decisión, esa es una de las tareas de las reales academias en toda Europa y también en España. Es decir, una labor de asesoramiento en temas que son de inquietud permanente en el mundo científico. Yeah. Se supone, porque la academia, una de sus características importantes es que es interdisciplinar, ¿no? ¿Sabes? Allí estamos desde biólogos, matemáticos, físicos, químicos, geólogos. Entonces, claro, la perspectiva que nosotros tenemos es una perspectiva poco frecuente, porque tienes oportunidad de ver lo que opina, por ejemplo, temas de medio ambiente o de energía, que son temas tan difíciles de abordar desde un solo lado, ¿no? Entonces, claro, para nosotros son los temas frecuentes. ¿Cuáles son las disciplinas que más chocan entre sí? Yo qué sé. Las que más chocan hay entre pique entre sí. Los matemáticos y los biólogos. ¿O? No. El pique yo creo que es más bien de los físicos con los químicos más que con los matemáticos, cuando sin embargo hay algunos de ellos que opinan que entre la física y la química hay etiqueta. Ya. Pero nada más. Ya. Pero bueno, las etiquetas ya se sabe que son símbolos y a veces en la academia, que como ya somos todos muy mayores, bueno, no todos, pero pues esas cosas se toman hasta con humor, ¿no? Claro, cuando ustedes ven a alguien de letras, le ponen la cruz. Ustedes son todos de ciencias allí. No le ponemos la cruz, yo creo, ¿eh? No. En mi caso personal, yo admiro muchísimo a la gente capaz de comprender el mundo, sobre todo la historia, por ejemplo. Pero bueno, en el caso nuestro, lo que quizás nosotros llevamos con mucho orgullo, digamos, es el control del método científico. O sea, nosotros creemos que el método científico debe estar en la base de cualquier pensamiento, cualquier decisión, incluso, pero no para hacer ciencia, sino para vivir, para opinar, para lo que sea. Y en eso, pues por ejemplo, la precisión es importante. Y la precisión y las medidas. El que esto no es, mucha gente, o que llovió muchísimo. O, no, ¿Cuánto llovió? ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? Son ustedes más pragmáticos que románticos. Sí, en el sentido sí, pero la ciencia es tan bella, tan hermosa, que también tiene su romanticismo.
Yo lo creo. No me diga que le ha dado algún estendalazo con la ciencia, que diga, wow, qué momento más bello. Muchos momentos muy bellos, muy bellos. Yo además he hecho mucho trabajo de campo, mucho en todas partes del mundo, si se quiere, todos los continentes, digamos. Y he tenido muchas oportunidades de quedarme sin respiración, ¿no? Tengo unos cuantos momentos de eso. Qué bonito. Sí. Sí. Le voy a hablar con pasión de lo suyo. Sí, y eso se contagia. Claro. No sé si se contagia. Cuando era joven, a mis estudiantes sí que los contagiaba. Ya de mayor, yo creo que menos. A lo mejor también yo era más... controlaba menos, a lo mejor, porque cuando ya el chico empieza a llevar el ordenador y empiezas a organizar de otra manera, entonces seguramente la tecnología a mí no me permitía el relax que tenía cuando era jovencilla. ¿Le gusta enseñar? A ver, me gustaba muchísimo, en esa época de la que hablo. De hecho, ahora me han escrito, por ejemplo, alumnos, que algunos no he podido recordar, porque claro, los perdí de vista, y otros que sí que me acuerdo. Y bueno, eso que te dicen muchas cosas muy agradables de oír, las que a un profesor le gusta escuchar, y bueno, que es muy emocionante porque nadie le ha pedido que lo haga, ¿no? Yeah. Y eso sí. Ya conforme la enseñanza se masifica en la universidad, yo los grupos muy grandes, y sobre todo en ciencias experimentales, donde tienes que ir al laboratorio con ellos, o donde conviene que los saques al campo, los grupos muy grandes a mí me estimulaban mucho menos. Usted fue directora general de universidades en los 90. Sí. ¿En qué le metería mano ahora a la universidad, tal y como la ve? Yo creo que a la gobernanza, porque en las universidades hay una cosa muy, muy importante, que es que la institución sea la primera interesada en atraer talento, no ser tan conservador como quedarte solo con lo que tienes. Entonces, la gobernanza que hay actualmente y, por otro lado, la precariedad de la gente a la que se ha sometido, que han sido sometidos a unos salarios muy malos, a una inestabilidad muy mala. Claro, si llega el momento que empieza o hay plazas por lo que sea, bueno, entonces hay un cierto deber moral de qué hago con ellos. O sea, no sé, yo no me sentiría capaz de no tener la idea clara del espacio de justicia que hay ahí. Pero si uno piensa en las instituciones y en cómo han de ser, en las universidades tienen que tener una clara conciencia de que su realización institucional viene por hacerlo bien, y hacerlo bien es tener los mejores profesores, tener el mayor talento. Y eso a veces está y lo tienes allí, pero otras veces resulta que lo tienes que atraer de otro sitio. El éxito que ha habido, por ejemplo, en la política científica catalana. ¿A qué se debe? Obvio. A la movilidad, a la movilidad y el competir en el mercado del talento, competir bien, elegir bien y pagar bien. ¿Qué es el talento en ciencia? Yo creo que es una mezcla entre capacidad con la que naces. Además, la capacidad yo la entiendo de manera muy distinta. A lo mejor tienes mucha capacidad para un espacio de ciencia o de artes y no para otro. Y a veces la gente se empeña en que hay que hacer este camino. No me gusta la formación profesional, por ejemplo. Bueno, yo leo de la Baden-Meinhof y digo, ¿pero qué dice? Eran gentes que hacían oficio y que se aproximaría mucho más a lo que hacemos ahora, o la Fachhochschule del momento, o cualquier cosa, que a esas personas con ese tipo de formación experimental no se pueden equivocar de rumbo.
Al contrario, personas que se han podido quedar perplejas mirando la naturaleza como un bobo o como una boba todo el día, pues a lo mejor resulta que la capacidad de observación, la capacidad de orientación también influye, el gusto por la diferencia, la biodiversidad, todo eso, pues a lo mejor resulta que no lo tiene una persona muy talentosa en otro campo. Luego, esas son, digamos, las condiciones de partida, pero luego hay que trabajar. Y muy importante, creo imprescindible, es que eso te tire, que eso te guste, que eso lo disfrutes, que seas feliz, porque anda a quedarte la imagen esta del científico, un señor horroroso que lo pasa fatal porque va siempre con la lengua afuera, porque el experimento le sale mal. Eso para mí es una imagen terrible. ¿Cómo se gestiona la frustración en la ciencia? Que entiendo que tiene que haber en altísimas dosis, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar hay que entrenarse. Prueba, error. Hay que entrenarse. Y en ciencias estamos bastante entrenados a lo siguiente. Tú terminas un artículo en el que has hecho mucho esfuerzo, ya sabes que hay algunas hipótesis que están tomadas de una manera muy justa, bueno, pero crees que está suficientemente bien o crees que está incluso muy bien. Lo mandas a una revista y te lo devuelven a lo mejor desde el editor, ni siquiera lo mandan a evaluar. Otras veces es el editor el que te pone como un zapato y te dice, y esto no lo ha hecho usted, porque los revisores no tienen por qué ser personas educadas y en ciencia no todo el mundo lo es, y te dice unas cosas terribles. Eso genera una frustración enorme, es decir, que nos estamos examinando todo el día. Y claro, el examinarse todo el día, por un lado, te mantiene en estrés. Esto está bien. Pero por otro lado tenemos los palos, que claro, entonces la frustración. ¿Cómo acaba la cosa? Pues yo creo que la cosa acaba dependiendo mucho del carácter de las personas, del equilibrio personal también. Hay alguna gente que ha sufrido tanto que no ha podido con ello. Y todos los científicos un poco mayores conocemos casos de donde no se pudieron soportar las presiones y condujeron al suicidio, condujeron a caminos muy tremendos. Entonces eso no es nada raro. Yeah. No. Ahora se atiende más, yo creo, quizá más preventivamente o se está más pendiente. Pero bueno, eso existe. Es minoritario, afortunadamente, pero claro, el resto llevas la frustración intentando compensarla con trabajar mucho más para que o cambiar la idea o coger una técnica nueva que te va a dar más seguridad en lo que estás haciendo, que te va a salir mejor el contraste de la hipótesis, ¿no? Claro, es que me imagino estar 5 años trabajando para probar una hipótesis y llegar al final y darme cuenta de que estaba equivocado. Sí. Y digo, wow, ¿qué he hecho con mi vida estos 5 años? ¿No? O sea, en la academia hablaba ayer un matemático, excelente matemático, y contaba, no contaba las frustraciones, pero contaba cómo tienes que moverte con la intuición, cómo tienes que probar, cómo tienes que intentarlo por caminos muy complicados, ¿no? Y también desnudaba un poco la profesión diciendo, pues, en matemáticas hay mucha aproximación donde el humano pone mucho de sí mismo, a veces pensarías que menos de lo que debiera, pero yo decía, hombre, es que entonces las ciencias exactas no son tan exactas, y dicen, no, claro, nada, todo en ciencia es revisable. O sea, ¿no? Que la intuición es compatible con el método científico. Porque intuitivamente uno pensaría que no, ¿no? Que sí. En la construcción de la hipótesis, la intuición es fundamental, pero para oler el tema, para oler lo que puede estar pasando, eso es intuición. Yo creo que un científico tiene que ser intuitivo. Lo que pasa es que tiene que ser disciplinado y desarrollar la idea o la impresión o la sensación muy rigurosamente, si no vas a ningún lado. Y honestamente, entiendo, ¿no? O sea, la honestidad tiene que jugar un papel fundamental. Claro, por supuesto. Bueno, cuando digo rigurosamente me refiero exactamente a eso. Porque hay muchas veces que las cosas no te salen y vuelves a estar en el principio, y a veces eso le pasa a un profesional consolidado y bueno,
pero le pasa a una chica, a un chico joven, y hombre, pero claro, el rigor es muy importante, muy, muy importante. La ética es fundamental. Bueno. Fundamental, y eso te lo enseñan, se enseña, pero también las personas, mayoritariamente cuando tú seleccionas a una persona, ese tipo de cosas las ves en una entrevista, por ejemplo. Las ves, a veces ves uno y dices, uy, qué listo, pero a lo mejor es un listillo, no sé. Bueno, Es tan delicada esa línea entre muy listo y delicada, listillo. muy delicada. Pero al final... Es crucial también saber detectar la línea entre listo y listillo. Sí, es muy tenue, muy tenue. Sí. Las fronteras son siempre porosas, yo creo. Hay una obsesión por hacer rentable económicamente la investigación. O sea, la investigación siempre tiene que ser rentable. Yo creo que muchas veces o con demasiada frecuencia, el financiador no entiende, incluso la sociedad civil, ¿no? No entiende que la investigación básica, que no a priori no conduce a ningún logro que tenga repercusión económica, que eso no sirve, que no es lo que hay que hacer, no. Y eso es un enorme disparate. Cierto que al científico básico hay que pedirle una fuerte competencia, que lo haga muy bien, para que llegue a ideas, para que te den el premio Nobel. Pero la ciencia aplicada, hay veces que algunos científicos básicos, pues, por ejemplo, yo ya tengo mucho trabajo con esto, quiero averiguar esta línea filogenética, cómo funciona, quiero averiguar, por ejemplo, el conocimiento mutuo entre los simbiontes que hacen el líquen, y déjame en paz con tal. Pero no, en ese caso tú tienes que decir, yo tengo que resolver algún problema, tengo que ganar el dinero para el laboratorio también competitivamente, ¿por qué no? Y bueno, te pones a trabajar con las empresas contaminantes para desarrollar bioindicadores y que los bioindicadores informen, y los líquenes son muy buenos en bioindicadores. Y entonces lo hace. ¿Eso lleva dinero? Claro que lleva dinero. Los líquenes nos sirven para saber cómo de contaminada está una ciudad, por ejemplo. Sí. Vamos a ver, tú no puedes llenar la ciudad de captadores. Ya. Estaríamos locos. Pero lo que sí puedes es observar los líquenes. Y entonces, cualitativamente, digamos, grosso modo, Sí. dices, esto aquí está totalmente, por ejemplo, sobrepisado, visitado por perros y gatos, por ejemplo, unas subidas de la materia orgánica muy superior a lo que debería de haber. Esto lo ves, pero bueno, dando un paseo ligerito, perfectamente con los líquenes. También hay otra cosa, si tú llegas a un bosque, entras tan contento y se te han hablado de este hayedo tan fantástico como pasaba en el este de Europa hasta hace muy poco. ¡Qué maravilla de hayedo, qué cosa! Y entonces tú decías, ¿y esto? ¿Y esto está desequilibrado? ¿Aquí qué ha pasado? ¿O está viniendo una contaminación de fuera? Sí. ¿O este bosque está maltratado? Porque no había lo que tenía que haber en líquenes. Yeah. Y acababas encontrando... La fuente, ¿no? La fuente contaminante, que muchas veces se negaba, sobre todo cuando empiezan los movimientos ecologistas a estar pendientes de eso. Entonces había algunas veces que algunas cosas se medio escondían, se decían discretamente, y sobre todo en los sitios que no eran democracias, ¿no? En aquel momento. Entonces, bueno... Esas cosas pasan, o sea, bueno, sí que hay que... Me gusta oírle hablar de su disciplina. Es que a mí me encanta. Eso es precioso. Señora Crespo, le quiero preguntar por Corchado, por el rector de la Universidad de Salamanca, sabe que está acusado de hinchar su posición en rankings, creando como una especie de red de citas falsas. ¿A usted esto qué le sugiere? Bueno, yo no lo conozco, yo no he hecho personalmente ese análisis, tampoco sé hacer análisis bibliométricos y tampoco creo que la bibliometría sea el único sistema para evaluar a un científico. Pero por lo que sé, a mí me parece alarmante
Y he seguido con cuidado, y opino como ellos, lo que ha escrito pues, el Comité de Ética, el Comité Nacional de Ética en la Investigación. Y ahora mismo ellos encargaron un estudio que leí antes de ayer o el otro no entero, pero y creo que llegan a unos puntos muy inquietantes, ¿no? Eso hay que, desde la sociedad civil, hay que oponerse a eso. Hay que intentar saber la verdad uno por uno, caso por caso, pero si encuentras un caso, pues debes concienciarte de que tienes que hacer algo. Eso creo yo, ¿no? En la academia lo que hicimos fue una declaración sobre ética científica que ayudó a los miembros del Comité de Ética, porque así me lo dijeron en su momento, donde nos pronunciamos muy claramente en contra de el esconder la cabeza debajo del ala y muy a favor de poner de manifiesto cuando hay prácticas impropias o prácticas inadecuadas o prácticas fraudulentas, ¿no? ¿Ustedes detectan bien cuando hay alguien cogiendo atajos, haciendo trampas? Yo creo que sí. Bueno, hombre, seguro que se te escapan muchas cosas, ¿no? Además, hay gente que disimula muchísimo y que esto, bueno, yo no me considero un gran psicólogo, ¿no? Pero lo que sí sé es evaluar. Cuando me toca a mí, me habré equivocado, obviamente, pero yo sé evaluar el currícula y sé esta sensación que heredas del método científico, que intentas contrastar, que intentas observar con mucho cuidado, porque la observación también es una parte importante de la práctica del método científico. Esto se sabe. No se puede uno fiar exclusivamente de un currículum de muchas citas. Yeah. Venga de citas, todo el mundo loco. Eso depende de lo que tengas que evaluar. Si tú tienes que evaluar a 3.000 aspirantes, entonces, claro, necesitas un apoyo bibliométrico o de cualquier otro tipo sencillo para que puedas reagrupar. Hay un 10% de errores. Bueno, cuando las personas recurren, lo reconsideras. Vale, para eso sí que sirve. Pero si tú tienes que elegir un catedrático o tienes que elegir una persona para que sea el conferenciante principal en un congreso o en un sitio, si tú tienes que hacer esas cosas, no se hace con las bibliometrías. No, tienes que ir a otros indicios. Y otros indicios cualitativos, ¿no? Incluso cuantitativos también. Por ejemplo, ¿cuántas key conferences ha hecho usted? No. ¿Cuándo le han llamado a que lo cuente usted mismo? Eso, por ejemplo, es un indicio. Hay otros indicios, por ejemplo, lléveme usted a su terreno y enséñeme dónde ha trabajado y cómo se ha hecho, si soy próximo a ese campo de trabajo, sabes cómo recurrir. Y luego en las aportaciones, algunos premios, no todos, pero algunos premios son muy importantes. Y si ha habido un jurado que se ha entretenido mucho en llegar a una conclusión. Yeah. Y un jurado nunca es una sola persona, es decir, es otro dato. Hablando de premios, ¿cuándo tendremos un nuevo Nobel para la ciencia española? Ya me gustaría, como diría el hermano Lobo, el año que viene, si Dios quiere. Ana Crespo, presidenta de la Real Academia de Ciencias, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Ha sido muy entretenido también para mí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.